Hay ocasiones en las que a veces nos preguntamos qué tan importante es pensar en el futuro. Hay momentos en la vida en los que pensar en el futuro, sobre todo pensar en inversiones hacia el futuro, se vuelven fundamentales. Y es por eso que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos hacer una reflexión acerca de la inversión de nuestros jóvenes, cómo asegurar, incluso en el sector inmobiliario, el futuro. Unos tips que nos pueden ayudar a cualquier persona, pero sobre todo a nuestra juventud, para apostarle en términos de capacitación, pero también de inversión. De la mano de nuestro profesor Roberto Camargo y algunos tips que nos pueden acompañar para que la inversión termine siendo una seguridad para nuestras vidas. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. La principal inversión en este momento para los jóvenes es culminar sus estudios, bien sea técnicos, tecnológicos o universitarios. Segundo, hay que empezar a tener un ahorro para poder hacer ¿qué? Inversiones. Ese ahorro, ¿de dónde sale? Para algunos estudiantes vienen de las ventas universitarias, otras personas tienen medio tiempo y parte de ese dinero lo deben empezar a ahorrar. Entonces, el primer elemento importante para poder hacer una inversión es el ahorro. La inversión más segura es normalmente un CDT, que las tasas están muy interesantes, entre un 12 y un 14% con tendencia al alza. ¿Qué significa el CDT? Que usted va a colocar un dinero dentro de una institución financiera, pero no lo puedes tocar sino hasta un periodo de tiempo. Es una muy buena inversión en este. Importante, en este momento hay que tener una cultura ¿de qué? De ahorro. Hoy, cuando a usted le den dinero en esa lluvia de sobres por la primera comunión o por los 15, no se los gaste, ahórrelos. A nosotros nos dan un dinero para nuestros gastos, pero lo importante es empezar a hacer pequeños ¿qué? Ahorros. Se habla de los gastos hormiguita. Esos gastos hormiguita se pueden suspender. Cuando uno está haciendo la práctica, el primer salario se lo quiere gastar uno todo. Perfecto, gásteselo, porque usted ha tenido unas limitaciones dentro de la universidad y en su vida cotidiana. Pero en los siguientes pagos, usted debe decir qué porcentaje voy a ahorrar. Lo ideal sería el 20%. Bueno, no puedo hacer el 20% porque contribuyo con los gastos en mi casa. Bueno, el 10%. Que sea un hábito. Siempre me pagan y automáticamente lo llevo ¿qué? A la cuenta de un CDT, ese 10%. Hay una crisis de vivienda. Hay poca oferta y mucha demanda, porque muchas personas están pagando el arrendamiento. Entonces, lo primero, el arrendamiento es un pago en el cual usted no es dueño de ¿qué? De nada. Empiecen a visitar proyectos inmobiliarios que se entregan dentro de 2, 3 años, para que usted empiece a observar el costo del bien y mire la posibilidad de cumplir esa cuota ¿qué? Inicial. Debe revisar muy bien el contrato con los amigos abogados para ver qué estipula el contrato, si ese precio permanece fijo o se va reajustando en el tiempo. Tener vivienda no es una riqueza, porque alguien dirá, tenemos que pagar impuestos, perfecto, pero lo más importante, no tener vivienda es un problema hoy, porque es un pago que nunca se va a recuperar. En cambio, tener vivienda te garantiza un techo donde no te vas a sacar, siempre y cuando pagues ¿qué? La deuda. Durante los últimos años se ha tenido como la idea de que los jóvenes han perdido el interés en invertir, que cada vez son más tranquilos, que no les interesa pensar en el futuro, que a veces prefieren mejor hacer gastos en experiencias y como en otro tipo de actividades económicas. Pues bien, da la impresión, escúchenlo bien, es una buena impresión, pero escuchen este dato, según estudios realizados por la Cámara Colombiana de Construcción, el 84% de los jóvenes sueñan con poder invertir en casa propia, en lo inmobiliario, factores como la seguridad patrimonial, la estabilidad que esto puede generar, se convierte en el principal motivo para hacerlo. Para adquirir vivienda, claro, eso requiere que haya un conocimiento adecuado, la vida crediticia, contar con empleo fijo se convierten en un impedimento. ¿Qué tanto los jóvenes hoy le apuestan mentalmente a su asunto de inversión? ¿Esas apuestas hacia el futuro son cotidianas o cada vez más seguimos con la idea de lo despreocupados? Pues bien, para hablar sobre esta problemática nos acompaña Juan Sebastián Mejía, quien es tesorero de la universidad y analista financiero de nuestra universidad, y nos acompaña igualmente Santiago Cardona, quien es el gerente general del Grupo Ready. Juan Sebastián, uno piensa en inversión,
Escuchábamos un poco a Roberto contándonos un poco como algunos tips desde su punto de vista, con toda esa mirada que usted está planteando, los jóvenes, ¿qué tipo de apuestas le están haciendo hoy? ¿Hacia dónde podrían enfocar? Vale, César, de antemano gracias por la invitación y a las personas que se conectan déjenos en los comentarios que nosotros luego entramos y también les respondemos. Yo creo que los jóvenes hoy tienen el desafío a la predisposición de querer comprar. Las generaciones anteriores para comprar tenían que ir a un lugar, a un centro comercial. Hoy todo está concentrado que lo hagamos desde el celular. Si estamos viendo una foto, nos sugiere comprar algo ya. Entonces, el poder ahorrar para los jóvenes termina siendo tremendamente difícil y cada vez termina siendo más interconectados. Tenemos ejemplos como en China, el WeChat, que es el WhatsApp, el equivalente, allí puedes hacer todo, puedes hacer transferencias, puedes hacer pagos, puedes pagar servicios de alguna u otra forma. Entonces el desafío es que esa plata se quede ahí y no estemos como que salga buscando en qué comprar, es un desafío muy grande. Ahora, otra facilidad que tienen los jóvenes, a diferencia de generaciones anteriores, es que antes el acceso a productos financieros, a vivienda, a muchos otros instrumentos era muy difícil. Hoy podemos, si quieres comprar acciones colombianas, tienes a Tri en el celular, quieres comprar acciones americanas, tienes a Happy en el celular, quieres comprar dólar, tenemos a Plenty, tenemos litio, tenemos AR, tenemos muchas opciones ahí, cómpralos también ahí y te ponen a rentar. Quieres comprar criptos, aquí en Colombia tienes a Wenia. Entonces digamos que tienen muchas facilidades para poder tener una gama para invertir, de fondos de inversión desde bajitos montos, inmobiliarios, renta fija, lo que nos guste tenemos ahí, hay una facilidad enorme. Lo difícil es que tenemos todo un ambiente que nos rodea en el día a día que nos dice gaste, 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 y además hay otros ítems que en el tiempo han cambiado mucho. Por ejemplo, era normal que una vivienda se financiara en un 70%. Hoy hay financiación del 90% y hasta del 100%. Entonces ya eso comienza, desde mi perspectiva, a rayar un poquito, porque cuando tú financias el 100% no hay ningún esfuerzo de parte de la persona. Creo que debería mantenerse un poco eso y voy a decir algo que pronto puede molestar un poquito, pero cuando uno financia el 90% o el 100% de la vivienda, en realidad la vivienda no es tuya, así la quieras sentir que es tuya, la vivienda es del banco, ¿cierto? Entonces, bueno, para no adelantarme de pronto temas y cositas que puedes tener ahí, lo apunto hasta ahí. El mundo inmobiliario es una apuesta maravillosa para los jóvenes. Usted lidera precisamente y gerencia una empresa con ese enfoque. ¿Cómo es el acompañamiento que ustedes le dan a nuestros jóvenes para que efectivamente al momento de invertir en lo inmobiliario puedan tener un acceso? Es decir, esas cargas de no tener una historia crediticia, esas cargas a veces de no tener empleos fijos o cosas por el estilo, ¿cómo se subsanan desde todas las apuestas y la asesoría que ustedes dan? César, claro que sí. Mira, te cuento. Yo personalmente soy profesor catedrático en posgrado de universidad. Estoy relacionándome todo el tiempo con jóvenes y a título personal yo creo que ese es mi granito de arena de cara a generaciones futuras, ¿cierto? Poderlas formar desde una conciencia en sus finanzas personales, desde el mundo inmobiliario y, cómo no, todo lo que viene de ahí para adelante. Desde el Grupo Ready somos demasiado conscientes de que los hábitos de consumo de las personas post pandemia cambiaron totalmente, ¿cierto? Y que hoy los actores de consumo se vienen enfocando más en esa generación 50+, pero también en los nuevos jóvenes que van a ser los actores del consumo del futuro. Y en ese sentido la propiedad raíz no solo se tiene que ver como un par de ladrillos o unos metros cuadrados, sino como la concentración de experiencias y beneficios. Y desde ahí en adelante, desde la estructuración de nuestros proyectos hasta la comercialización, nosotros somos demasiado estratégicos para poner productos innovadores, atractivos, pero obviamente teniendo claro una capacitación de cara al cliente, que muchas veces son jóvenes con esas ganas de poder tener un producto inmobiliario y tenerlo consciente. Un cliente consciente, un cliente capacitado, es un cliente que a largo plazo va a estar feliz con su compra. Cuando uno piensa en el futuro, seguramente imagina que cada vez más estamos ante escenarios inciertos, pero escuchen esto, el gerente de operaciones del Grupo Ready, Miguel Zuluaga, nos va a compartir un poco cómo pueden optar para manejar sus ahorros y sobre todo para mejorar sus inversiones de manera más proyectada. La nota que les ofrecemos a continuación.
Cuando un joven piensa en realizar su primera inversión, hay varios aspectos los que debe tener en cuenta. Yo voy a resumir en 4 más importantes. El primero, ¿cuál es el flujo de caja libre que tiene disponible para hacer la inversión? ¿Cuál es el tiempo en el que quiera retornar la inversión o el horizonte de inversión para saber cuál tipo de inversión podría elegir? ¿Cuáles son los impuestos, comisiones u otros costos asociados a la inversión que serían un adicional que debería pagar en el momento de su inversión? Y el cuarto es que siempre verifique la legalidad, la transparencia o los contratos que va a firmar para que su inversión sea segura y no tenga ningún problema. Los principales errores que se cometen en el momento de hacer las inversiones son los siguientes: no tener un flujo de caja adecuado que te permita asegurar tus compromisos futuros sin tener problemas en tus otros compromisos adquiridos. Entonces tenés que hacer una planeación financiera adecuada y revisar bien tus ingresos y egresos y compromisos para poder asegurar tus pagos futuros. No siempre la primera opción que ves, la más atractiva, la más linda, la más pintoresca, es la mejor o la más segura. ¿Cuál es la forma de evitarla? Es hacer una investigación constante, previa, verificar todos los riesgos antes de hacer la inversión. Por hacer una inversión rápida, por querer tener una oportunidad más rápida y de más agilidad, evitas todos los trámites legales, firmas de contratos, revisiones jurídicas que debes hacer antes del momento de la inversión e inviertes sin ninguna seguridad, sin ningún respaldo. Las inversiones bancarias, llámese ahorros programados, CDTs o cualquier producto financiero, son inversiones muy seguras que se pueden iniciar con valores muy mínimos. Sin embargo, las rentabilidades son muy poco superiores a la inflación. Entonces, quiere decir que tu dinero no está adquiriendo mucho valor en el tiempo. La formalización de una empresa, de un negocio, esto es una inversión que requiere de demasiado tiempo, de demasiado capital de arranque en algunos emprendimientos. Yo recomendaría personalmente orientarnos a las inversiones inmobiliarias y hoteleras, asegurando y teniendo en cuenta la realidad en este momento del país y la demanda turística que tenemos en este momento. Continuamos en este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, reflexionando en nuestro país y sobre todo en problemáticas de ciudad con este tema tan fascinante que estamos abordando, la inversión hacia el futuro, sobre todo en nuestros jóvenes. Escuchábamos a Miguel Zuluaga planteando, bueno, son esos criterios que fundamentalmente nuestros jóvenes le apuestan. Estamos en un país que seguramente por el poder adquisitivo no siempre es el mejor comparado con otras regiones en América Latina, pero para muchos jóvenes quizás decimos que estamos en la ciudad de Medellín, ¿no? Como el Miami de este lado del mundo, donde la gentrificación y otra cantidad de cosas nos ha hecho que efectivamente las viviendas se vuelvan mucho más costosas, la gente le apueste, los mismos arriendos. ¿Cómo perciben ustedes y cómo acompañan esos nuevos modelos de vivienda a reducir esas barreras para lograr una inversión inicial en nuestros jóvenes? Muy importante entender que hoy las familias no están constituidas como en el pasado. Hoy los tamaños de la propiedad raíz se reducen no solamente por el precio de compra, sino también por la dinámica de las familias. Cada vez más vemos personas que viven solas o vemos personas que a lo sumo tienen una mascota o vemos par de jóvenes que obviamente por sus dinámicas personales y de estudio se van a vivir fuera de sus familias y se vienen acá a las grandes urbes. Medellín es una confluencia de muchas dinámicas económicas. En ese sentido, de una u otra forma, desde que estructuramos los proyectos, pensamos en quién va a ser no solamente el público objetivo, ese buyer person que nos compra, sino también quién va a ser ese usuario final, cómo lo va a disfrutar, qué necesidades va a tener en el espacio. Y cuando tú juntas la posibilidad de inversión con unas dinámicas de planes de pago asequibles para el público que nos va a comprar, con la experiencia que va a tener la persona que lo va a habitar a futuro, todo eso se resume en una palabra que se llama rentabilidad. Cuando tú juntas todos esos factores, eso es un caldo coccionado que al final te permite decir, yo quiero comprar en ese proyecto. Y ese es el foco hoy de Grupo Ready, estructurar proyectos dinámicos, con multiplicidad de usos y con lo que a todas las personas que invierten les gusta, generar valor monetario y valor personal. Sebastián, uno piensa el siguiente escenario.
Cuando se es joven, pues uno tiene muchas ilusiones en la vida, ¿verdad? Pues ilusiones además de las emocionales, afectivas, es la ilusión de poder asegurar un futuro. En situaciones, por ejemplo, en las que vivimos quizás un poco de incertidumbre ante posibles pensiones por las edades que pueden ir avanzando. Entonces, qué maravilloso sería una inversión que realmente se convierta en rentable para mí, para mi grupo familiar, qué sé yo, pero aparece el asunto del crédito, ¿cierto? Esa inversión en el crédito hipotecario, ¿cierto? Para ese joven que no termine de convertirse como en una carga que limite su proyección, sino que él diga, efectivamente tengo cómo ir llevando en los tiempos para que esto ya en 10 años, qué sé yo, cuando pueda pagarla, ya me esté dando rentabilidad. Ese es un desafío que yo creo que la banca, el sector también debe trabajar un poco, porque si hacemos un ejemplo de un estudiante, una persona normal, estamos aquí en la universidad, se puede graduar a los 22 años, se estabiliza un poquito, sale mientras se coloca, puede tener 24, 25, hace su posgrado, que ahorita tenemos que continuar siempre aprendiendo, se queda otros 2 o 3 añitos, coge su capital inicial y estamos hablando que en 30 años ya está listo con un capital inicial para invertir. Toma un crédito a 25 años y se la pasa a los 55, solo queda saldado. Entonces ese es un desafío, yo creo que por eso los jóvenes lo piensan tanto hoy. Escucha, me voy a quedar tanto tiempo con esa obligación, pero el profe Roberto del espacio del video nos explicaba que es algo que hay que tener, sí o sí hay que tenerlo, porque eventualmente cuando no tengamos ingresos, pues ese va a ser uno de los respaldos que nos va a ayudar allí, pero es entendible que también esos plazos se han alargado, en parte se ha alargado porque el precio de la vivienda para todos es bien conocido que ha subido bastante y eso ha obligado a que esos plazos de alarguen y nos tengamos que comprometer cada vez a periodos más largos. Uno ante ese escenario finalmente, uno pensaría, Santiago, que en esa etapa universitaria se suele sentir más como cuando se está estudiando, como muy lejano la compra de vivienda que una posibilidad real. Pues hablamos de escenarios que tal vez la estabilidad llega hacia los 30, Santiago, la estabilidad llega a los 28. ¿Qué recomendaciones darle a nuestros jóvenes que quieren empezar a construir patrimonios en el sector inmobiliario desde temprana edad o incluso en su tiempo de estudio, si es el caso? Digamos que desde que estaba en la universidad soy afiebrado por mi carrera, por mi profesión, y yo creo que eso juntado con una necesidad de vida y con una ganas latente de crear país es que es la confluencia del Grupo Ready. Eso es Grupo Ready, ¿cierto? Y digamos que la mejor recomendación que yo les puedo dar a todos es, en poquito pero desde ya, comprar vivienda, comprar inmobiliario, especialmente en un mercado inflacionario como el colombiano, en donde no se construyen proyectos por especulación, sino que los proyectos se construyen es porque tienen demanda real y el precio cada día sube, no pasa como en Estados Unidos que a la inversa, los precios pueden ser volátiles, cambiantes. Lo primero es educarse, la educación es fundamental. Yo tengo 4 posgrados, me encanta estudiar, ya no he podido porque estoy dedicado también a la docencia de cara a, pero la formación personal y empezar desde poquito es lo mejor que uno puede hacer, porque lo bonito del tiempo es que es una bolita de nieve que día a día crece y eso pasa con tus inversiones, y cuando tú le aplicas a eso el interés compuesto, llega un momento en donde la asequibilidad de la compra de vivienda no es un lujo o un imposible, es una realidad. Juan Sebastián, desde su punto de vista, esos principales desafíos a los que se enfrentan los jóvenes a la manera de pensar en inversión y de pronto con toda su experiencia algún tipo de consejo para lograr inversiones acertadas que mejoren su patrimonio. Gracias, César. Digamos que hay unas recomendaciones de oro. Y los grandes inversionistas nos las han contado hace mucho tiempo, creo que Santi la mencionó ahorita un poquito, y la primera es vivir por debajo de nuestras posibilidades. Es decir, si nos ingresa 100, gastémonos 80, pero en lo normal del día a día, ingresa 100, se gasta 120, 110. Entonces, si nos acostumbramos a vivir por debajo de las posibilidades, eso nos va a permitir generar un ahorro que luego puede ser traducido en inversión. Esa es como la primera. La segunda, Santi sí la dijo, educación.
Si tú quieres tener mejores y nuevos ingresos, educarte es el camino para tú tener un conocimiento que puedas aplicar y que le sirva a las demás personas, a las empresas, que los negocios necesiten de ti para contratarte, la educación. ¿Qué espacios ofrece la universidad? ¿Qué espacios ofrecen desde el Ready para que haya una educación financiera que efectivamente pueda, no solo a nuestros estudiantes, sino a un público exterior? Tenemos el laboratorio financiero y demás. ¿Qué apuestas se hacen desde allí? César, acá hay muchos espacios para aprender, se hacen muchas conferencias, talleres en el laboratorio financiero, desde formación continua hay una gama enorme de cursos. De hecho, la próxima semana vamos a estar dando un curso de inversión, de trade de inversión en acciones. Y en el Grupo Ready también tienen como formación en eso, capacitaciones. Vemos en las historias de Instagram precisamente como historias en las cuales se dan ciertos tips de inversión. ¿Qué tenemos sobre eso allí en el Grupo Ready? César, sí, mira, pues lo primero es que personalmente, y es el lema de mi compañía, nosotros apoyamos mucho a nuestros colaboradores que en su mayoría son de menores de 30 años, a que estén en una formación continua. Entonces hacemos créditos sin intereses para cuando quieren hacer posgrados. Tenemos, no sé, gran parte del equipo de trabajo formándose en posgrados. Todo el tiempo estoy en retroalimentación con ellos. Segundo, tenemos también un plan de capacitación en nuevas tecnologías. En este momento lo estamos implementando con nuestro equipo de trabajo. Tercero, nuestras redes sociales son focos de tips, de buenos tips para que nos sigan y obviamente haya una mejora continua desde el conocimiento de cada una de las personas. Y por último, nosotros cada cierto tiempo, cuando vamos a promocionar un proyecto específico, hacemos unos webinars. Los hacemos digitales o los hacemos presenciales también, en reuniones presenciales, y como nuestro foco, aparte de vender los proyectos, es dar información de valor que argumente la necesidad del proyecto, esas reuniones son de alto valor, son gratis, no es obviamente una imposición de compra asistir a ellas. Entonces, de una u otra manera somos muy contentos cuando tenemos gran audiencia, porque si bien puede que a veces no haya transabilidad en ese tipo de reuniones, lo que sí estamos haciendo es impartiendo conocimiento y creo que eso mejora mucho. Ganar en competencias y la mejor estrategia de valor indiscutiblemente es estar bien informado en asuntos de financia y estar bien formado. Porque no de pronto sacar de nuestras mentes aquellas expresiones de no es posible, todo es muy difícil, yo no lo puedo lograr, para lograrlo tendría que llegar ya en estados de vejez. No, no, no. Fíjense lo que Roberto decía, nuestro querido profesor economista, en la primera nota. No tener vivienda no es una riqueza, pero como decían nuestros abuelos y mamás, pues no tenerla es una gran pobreza, ¿de acuerdo? Entonces, una inversión que efectivamente nos ayude a pensar que si bien el día a día es fundamental, el futuro y asegurarlo también se convierte en una buena estrategia para todos. A nuestros expertos invitados, mil gracias, a Juan Sebastián, a Santiago, porque a partir de todos estos tips, de toda esta conversación, seguramente ya podremos tener que nuestros jóvenes puedan tener un espacio en el que sepan cómo orientarse en la universidad, igualmente en el Grupo Ready, de cómo invertir de la mejor manera posible. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que a través de todos nuestros medios digitales y demás nos continúen siguiendo en este espacio de opinión y que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.